Muy buenas noches. México es un país soberano, o eso dice la Constitución y los desfiles del 16 de septiembre. Pero la realidad tiene otros datos, y esos datos hablan inglés. Mientras en el discurso oficial abrazamos una soberanía energética de papel, en la práctica el 70% de la electricidad que ilumina tu casa hoy depende de una sola molécula, el gas natural. Y el 90% de ese gas, adivinen, viene de Texas. Hemos decidido por una superioridad moral autoproclamada que el fracking es el villano de una película que no queremos filmar, mientras le compramos el resultado de ese mismo fracking a nuestros vecinos en Texas. Somos el comensal que critica la matanza del animal, pero pide el filete término medio. El fracking es el motor que México se niega a encender, aunque ya estamos pagando la energía de otros. Para entender bien nuestra fragilidad, hablemos de logística, no de patriotismo. Actualmente México importa más de 6,000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Si mañana el gobernador de Texas decide cerrar la llave por una tormenta invernal, como ya pasó en el año 2021, o por un capricho político, México tiene reservas de almacenamiento para escasas 48 horas. No es una suposición distópica, es un cálculo matemático. El costo de dejar nuestro gas en el subsuelo no es solo ambiental, es una factura de miles de millones de dólares anuales que fluyen hacia las empresas de esquisto en Estados Unidos. Mientras tanto, nuestras cuencas de Burgos y Sabinas guardan un tesoro que hemos decidido ignorar por decreto, prefiriendo la seguridad de la dependencia a la complejidad de la industria. México guarda un tesoro enterrado a grandes profundidades. Se trata de gas y petróleo atrapados entre las rocas. Yacimientos de gas suficientes para garantizar la energía que el país necesita por los próximos 200 años. Para llegar a él, se necesita utilizar el fracking, una tecnología que introduce un líquido a alta presión entre las rocas, a fin de fragmentarlas y liberar los hidrocarburos atrapados. Con esta técnica, Estados Unidos logró su soberanía energética. México no puede quedarse atrás. Por eso, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, apoya el fracking en el país. Lo resume en 10 puntos, en un artículo que publicó en sus redes sociales. La independencia energética es indispensable para cualquier estado soberano. Tenemos reservas probadas en la cuenca de Burgos y están completamente desperdiciadas. El crecimiento del país necesita mucha energía. Las nuevas industrias, como los centros de datos de inteligencia artificial, demandarán aún más energía. Pemex está quebrada y necesita más fuentes de ingreso. Se van a generar miles de empleos en el país. Se va a detonar un ciclo positivo de inversión que le urge a nuestro país. Sería un motor para el crecimiento económico y contribuirá a elevar los pronósticos macroeconómicos. Ricardo Salinas Pliego hizo un llamado a derribar las ideas demagógicas y arcaicas que los pseudoambientalistas nos están regresando al pasado. Y reiteró que los mecanismos actuales son tecnológicamente muy avanzados y permiten minimizar el impacto ecológico. Entre ellos, la reutilización y reciclaje del agua, fluidos con base en agua y aditivos de menor toxicidad, cementación y diseño de pozos multicapa, monitoreo sísmico en tiempo real, captura y reducción de emisiones fugitivas de metano, perforación horizontal, gestión de residuos sólidos y acuáticos. El presidente de Grupo Salinas detalló que todo el mundo, menos nosotros, ya hace fracking.
Y de hecho, el gas que importamos de Estados Unidos proviene totalmente del fracking en Texas. Por ello, Ricardo Benjamín Salinas Pliego exhorta a que México inicie con el fracking, para que no se quede rezagado con ideologías retrógradas que frenan su desarrollo. Hugo Vela, Azteca Noticias. Entramos al Consejo de Sombra. Por eso doy la bienvenida a Arturo Carranza, director de proyectos de energía de ACSA. Bienvenido, Arturo. Iniciemos con nuestra pregunta incómoda. ¿Es la prohibición del fracking en México un acto de protección ambiental real o es simplemente una confesión de que el Estado mexicano es incapaz de regular una industria compleja sin que termine en un desastre de corrupción o negligencia? ¿Qué opinas? Señor presidente, es un gusto estar con usted. No hay que darle vueltas al asunto. La prohibición de utilizar la técnica del fracking para desarrollar y explotar yacimientos no convencionales se explica sobre todo por un sesgo político. Un sesgo político que de cara a la evolución de la tecnología del fracking nos ha llevado a un retraso en la explotación de recursos que son fundamentales para impulsar la actividad económica en México. Arturo, entiendo que Pemex ya hace fracturación hidráulica convencional, pero se detiene la no convencional por narrativa política. Sí, hasta el momento la narrativa política, la interpretación de los impactos ambientales, los impactos sociales han llevado a Petróleos Mexicanos a limitar de manera impresionante la utilización del fracking para desarrollar no convencionales. Y presidente, déjeme nada más darle un dato al respecto. Del 2011 a la fecha, Petróleos Mexicanos ha explotado 27 pozos utilizando la técnica del fracking. Con esto lo que quiero decir es que esta empresa conoce muy bien la tecnología, ha hecho estudios de prospectiva, conoce dónde están los yacimientos, conoce la utilización de la tecnología y no la echa a cabo, no la emprende, insisto, por el sesgo político y por esta narrativa que busca cuidar desde la base del desconocimiento la utilización de estas tecnologías. Qué interesante comentario. Déjame ir a una pregunta más. ¿El uso de agua tratada o geles no acuosos es viable en el norte del país? ¿Contrasta con el uso de agua para la industria agropecuaria de la zona? Me gustaría empezar por responder con lo que en el fondo plantea su pregunta, presidente. Desde que la técnica del fracking se utiliza hasta la fecha, la misma tecnología ha avanzado de manera acelerada. Hay grupos ambientales que cuestionan la utilización del fracking justamente porque argumentan que se utiliza mucha agua para explotar los yacimientos no convencionales a través del fracking. Lo cierto es que desde el 2008 a la fecha, la tecnología ha evolucionado de manera impresionante. Hoy en día, las empresas que explotan los no convencionales en Texas, por ejemplo, utilizan un mínimo de agua para poder llevar a cabo la explotación de recursos. ¿Qué quiero decir en el fondo, presidente? Que definitivamente, tenemos que conocer que como en cualquier actividad industrial, la actividad petrolera tiene un impacto social y ambiental. 2, que desde el 2008 a la fecha, la tecnología del fracking ha avanzado de manera impresionante. Y 3, y con esto le busco dar respuesta a su pregunta, hoy en día se puede utilizar agua residual o agua con sal para poder fracturar la roca y explotar los yacimientos no convencionales a través del fracking. Tenemos que despojarnos de sesgos políticos y tenemos que reconocer que la tecnología permite limitar los avances, los impactos ambientales del fracking. Qué interesante. Entonces, ¿podemos llamarnos soberanos?
si no controlamos el insumo básico de nuestra industria? En el entendido de que la soberanía implica poder consumir y satisfacer las necesidades energéticas con nuestros recursos propios, en ese entendido no podemos llamarnos soberanos. Oye, actualmente el gas natural lo importamos y se nos van millones y millones de dólares a otras latitudes, particularmente a Texas. Sí, actualmente déjeme darle algunas cifras para poder dimensionar el tamaño del problema de las importaciones de gas natural que tenemos. En México consumimos en números generales más o menos 8,000 millones de barriles, 8,000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. De esos 8,000 millones de pies cúbicos diarios, Petróleos Mexicanos al 2026 está produciendo únicamente 4,800 millones de pies cúbicos diarios. Esto significa que estamos importando en el mercado nacional para satisfacer nuestras propias necesidades más del 45% del gas natural que consumimos. Ese porcentaje de cara a la soberanía energética que plantea este gobierno resulta sumamente alarmante. Sí, qué bárbaro. Arturo, muchísimas gracias. Qué ilustración nos has dado de cómo están las cosas con Pemex y con el gas natural. Gracias por venir a este programa. Gracias a usted. Que tenga un muy buen día. ¿Qué les parece si salimos a la calle a preguntarle a los dueños de la soberanía si prefieren la pureza del dogma o el alivio del bolsillo? Porque es muy fácil ser anti-extractivista desde un café con Wi-Fi. Pero la perspectiva cambia cuando el recibo de la CFE, el de la luz, llega con esteroides. El gas. No. Pues sé que viene generalmente de muchos nacimientos de gas natural que hay aquí en la ciudad, bueno, en el país. ¿El gas natural? Ajá. ¿Del suelo? ¿El gas? No sé. No, del petróleo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque disminuiría los gases del ambiente. Pues si funciona conveniente, sí. Sí. ¿Y qué opinas sobre eso? Pues que mientras se respete el medio ambiente está bien. Claro que sí. ¿Y qué piensas sobre eso? Pues que es cuestión de que lo hagan. No sé, yo no sé de eso, pero yo creo que sí es posible. No, pues es para un bien de la bolsa del mexicano, adelante. Digo, mientras no crea catástrofes, porque había que ver qué acarrea todo eso, ¿no? Se dice simple, la cuestión es simple, pero está bien porque pagaría uno menos, pero había que ver qué acarrea, es no extraerlo, porque luego el gobierno se la saca de repente. Me preocupa más el país. Pues ambas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas de cómo lo extraigan puede ser que afecte si es que lo hacen mal y pues todo lleva una consecuencia. El método de extracción me preocupa más. No, el hecho de que nos frieguen, de Texas o quien sea. Pues eso ya viene de eso de Texas. Pues mira, yo lo que siempre he dicho es que aunque esté bien la bolsa del mexicano y no tenga otras repercusiones, que sea lo mejor. Entramos ahora al expediente prohibido y para analizar este expediente recibimos a Ramsés Pech, experto en energía con una gran experiencia. Bienvenido, Ramsés, y muy agradecido que estés con nosotros. Empiezo con la primera pregunta. ¿Cuáles serían las pérdidas en México por no abrirse a la innovación energética? Bueno, yo creo que las pérdidas ya las tenemos ya ahorita. Tenemos un problema de inversión. En México solo invertimos 10,000 millones de dólares
En Estados Unidos invierten más de 800,000. Ahorita estamos viendo inversiones sobre todo en la generación de electricidad con plantas modulares y estamos viendo también la parte de la fusión que a finales de este siglo yo creo que va a ser parte fundamental para poder tener una generación de electricidad infinita. Entonces, en México, sobre todo las inversiones que tenemos, sin lugar a dudas, no hay. Recordemos que en México nosotros no hacemos tecnología. Por ejemplo, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad licitan a empresas para que puedan hacer la operatividad y de ciertas tecnologías. Y hoy con el Tratado de Libre Comercio, pues vamos a depender demasiado de lo que pueda venir ahora en el futuro. Recordemos que ahorita con lo que está sucediendo en Medio Oriente va a haber una reestructura tecnológica y sobre todo con la dejada de venta de Rusia a Europa, vamos a ver un cambio sustancial en la forma como se va a comercializar la parte energética y las tecnologías que van a haber disponibles, sobre todo para tener unas generaciones infinitas como es la fusión nuclear. ¿Y cuánto dinero habrá dejado de percibir el Estado mexicano en impuestos y regalías por los yacimientos no convencionales? Calculemos en estos últimos 6 años. Uy, si usted me dice estos últimos 6 años de no haber hecho la fractura hidráulica o el fracking, que se lo digo yo por experiencia, pues yo creo que son miles y millones de centésimas de millones de dólares, derivado de que si lo hubiéramos hecho, hubiéramos tenido una producción por arriba de 2.5 millones de barriles, más o menos hubiéramos incrementado en estos últimos años unos 800, unos 700,000 barriles de la producción actual, a sabiendas que en la cuenca de Burgos y la parte de Tampico, donde está Ixachi, y la de Sabinas, pues hay gas y hay condensados que se pueden utilizar. El valor de que nosotros llamamos el RGC, que es la relación gas condensado, nos da una buena oportunidad de tener sobre todo este tipo de hidrocarburos, y recordemos que la formación que está en la zona de Texas, mucha de esta permea a la parte de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Y aquí uno de los problemas que yo veo, presidente, es que nosotros ya estamos tarde para lo del fracking. Si queremos nosotros dejar de ser dependientes de Estados Unidos, vamos a tardar unos 10 o 15 años más. Tenemos que hacer inversiones de alrededor de 45,000 millones de dólares, perforar entre 2,000 y 2,500 pozos. Tenemos que tener más de 100 equipos de perforación y de 10 a 20 set de fracturas. El problema hoy en día, lo que tenemos que entender es, hay los equipos suficientes, y una de las causas que como técnico y operativo que le puedo yo decir es que uno de los principales problemas es la seguridad en que yo pueda estar transitando. Le digo nada más esto: para hacer una fractura hidráulica o un fracking necesito 180 viajes, necesito más de 1,000 personas que están moviendo. Imagínese si yo voy en una brecha en Burgos o por donde está en Coahuila y toda esa zona, imagínese que no me podría pasar si no primeramente hay una seguridad, sobre todo para la movilidad de las personas y los equipos. Sí. Oye, Ramsés, y si hubiéramos estado a tiempo, pongámonos 6 años atrás, Pemex tendría otra situación económica diferente a la enorme bancarrota en que ya está sumido. Sí, y qué bueno que me hace esta pregunta, porque revisé el primer cuarto, los estados de resultados. Y acuérdense que Pemex, bueno, cuando usted estuvo en su mandato y cuando estuvieron ustedes adelante, dependíamos mucho de las exportaciones de petróleo crudo. Se exportaba más de un millón de barriles diarios y daba una cantidad de ingresos para el país. Hoy en día las exportaciones no representan máximo más del 15%, y hoy Pemex se ha convertido en una empresa, le voy a llamar así, una comercializadora de combustibles. El 45% de los ingresos de Pemex depende de la venta de gasolina y diésel, y creo que hoy las estaciones de servicio se vuelven los aliados importantes, sobre todo de la venta de la marca de Pemex. Entonces, hoy en día Pemex depende mucho de la venta de gasolina y del diésel que refina o que importa de los Estados Unidos, y en el dado caso que hubiéramos tenido cierta cantidad de condensados, como estaba contemplado en la parte de las formaciones que acabo de mencionar, y con la producción de gas que se tenía en su momento dado incremental, pues no estaríamos teniendo estos problemas. Y le digo este dato porque Pemex produce 4,000 millones de pies cúbicos diarios de gas. El 50% es un gas húmedo. Usted lo sabe bien que el gas húmedo no lo puedo meter en las plantas de electricidad ni en la parte industrial. Tengo que tener un gas seco. Gas seco solo producimos 2,000, y ahorita necesitamos una demanda de 9,000 millones de pies cúbicos. Y hay algo muy importante: ahorita está bombo y platillo, que cambio de infraestructura de nuevos ductos, que inversiones de nuevas plantas de generación de electricidad con ciclo combinado, con la parte eólica, la parte solar, pero la realidad es esta:
Esto no nos va a servir más que para el año 2030 y a partir de ese año vamos a estar en problemas. ¿Cuál es el principal problema que tenemos? Podemos tener muchos ductos, pero el problema es que no tenemos la molécula, el gas natural. Dependemos de una importación de Estados Unidos entre 7,000 y 8,000 millones de pies cúbicos. Las 13 nuevas plantas que se pretende construir nos aumentaría la demanda a más de 1,000 millones de pies cúbicos. Pregunta que tendremos que hacernos desde ahorita. Si Estados Unidos y principalmente Texas le va a vender gas natural licuado a Europa los próximos años y va a aumentar de 14,000 millones de pies cúbicos a más de 28,000, no creo que nos quieran vender a nosotros. Y la empresa ERCOT acaba de mencionar que su demanda pico se va a incrementar hasta 4 veces por los centros de datos. ¿Dónde quedamos nosotros si estamos hoy en una gran disputa y en el Tratado de Libre Comercio, si en dado caso se llegase a cancelar, cómo vamos a quedar en cuanto a las importaciones de gas natural y no dijéramos de la importación de gasolina, diésel, gas licuado, petróleo, turbocina y algunos derivados que necesitamos para la petroquímica? Esto, Ramsés, me lleva a preguntar, hace 100 años, cuando descubrimos que éramos abundantes en petróleo aquí en México, se creó una ilusión de que los mexicanos, cada uno de los mexicanos en estas 4 generaciones, se habría beneficiado de la explotación del petróleo. Ha pasado casi lo contrario. En lugar de beneficiarnos, ahora estamos endeudando al país, estamos endeudándonos cada mexicano y no vemos la salida con un Pemex que está prácticamente fracasado. ¿Qué es la diferencia que puede hacer si se hicieran bien las cosas de aquí en adelante con esa cuenca de Burgos, con ese gas natural? ¿Pudiera empezar una recuperación de Pemex? Sí, sí se podría hacer. Tenemos mucha información. Acuérdense que hemos perforado 50 pozos en esa zona. Sí hay información. Tenemos la información de las compañías de Estados Unidos. Lo único que hay que darle certeza de que puedan transitar a lo largo y ancho de las zonas donde está. Y algo muy importante que hay que comentar, a ver, yo creo que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, con el presupuesto que se le dio este 2026 de $1 billón, lo dijo la propia Presidenta de la República, se da $1 billón a la parte social. Entonces aquí la pregunta que tendríamos que estar realizándonos es, ¿qué nos deja y qué es más redituable para el país? ¿La parte energética o ciertos programas sociales? Y si me lo pregunta a mí, me voy por la parte energética, porque si no tenemos energía, el Producto Interno Bruto no va a crecer. Ya lo estamos viendo con Irak, que Irak depende casi del 40% del sector de hidrocarburos. Entonces, si nosotros no le apostamos a que Pemex pudiera tener un sesgo, sobre todo de incremento de producción, y que ahora se dedica a vender combustibles, creo que vamos a tener un gran inconveniente. Si usted me dice qué es lo que se podría hacer, bueno, la pregunta es, ¿puedes aumentarle cuando menos a Pemex y Comisión Federal de Electricidad $1 billón más? La pregunta es no. Porque recordemos que hoy vamos a gastar 10 billones y casi serían 33% del costo o del gasto que tendría el país. La única solución es endeudarnos, pero si ya la deuda casi va a llegar a los 20 billones, ¿de dónde puede sacar Pemex o la Comisión Federal de Electricidad para hacer el todo que necesita hoy en día? Contratos mixtos, la pregunta es, en Pemex, los que acaban de salir, son puras compañías nacionales que tienen que subcontratar a otras empresas que están fuera del país para poder hacer los trabajos. Y en la parte de la fractura hidráulica o el fracking, forzosamente necesita Pemex hacer contratos con compañías privadas, porque la tecnología no la tiene Pemex, no la cuenta, y los equipos no los hay lo suficientes hoy en día. Ve nada más en qué pozo profundo nos encontramos, y recurrir a la deuda, como lo está haciendo este gobierno, simple y sencillamente es ponernos la soga al cuello, no es una solución, al revés, puede bien agravar la situación del país. Pues Ramsés, creo que nos has abierto los ojos a muchos mexicanos, te lo agradezco de corazón. No es lo que deseáramos escuchar de nuestros recursos naturales, pero tristemente así es como están las cosas. Ramsés, te agradezco muchísimo que hayas venido a estar con nosotros en este programa. No, le agradezco a usted y bueno, espero que la información siga, aunque no buenas noticias, pero como asesor no voy a decir cosas bonitas. Gracias nuevamente. Gracias a usted. Es conmovedor nuestro compromiso con el planeta, ¿verdad? No fracturamos nuestro suelo, pero le pagamos gustosamente a los tejanos para que fracturen el suyo
y nos vendan el sobrante. Es la ética del patio trasero. Si el desastre ambiental ocurre al norte del río Bravo, no en nuestro suelo. La realidad es que la ideología no enciende motores ni enfría refrigeradores. Mientras sigamos confundiendo la soberanía con el aislamiento y la técnica con la maldad, seguiremos siendo ese país que duerme tranquilo hasta que a Texas se le dé un resfriado y a nosotros nos dé una neumonía energética, de la que no habrá discurso que nos salve. Muchas gracias por acompañarnos en esta oscuridad informada. Muy buenas noches.